Relatos desde el umbral. El gato del vecino no maullaba. Eso fue lo primero que me pareció raro. Una nota discordante en la sinfonía de ruidos cotidianos. Vivía en un pasaje estrecho de Santiago, de esos donde la arquitectura es caprichosa y cruel. Las casas están tan pegadas que uno termina sabiendo cuándo el vecino hierve agua, cuándo se le cae una cuchara o cuándo discute por teléfono con un odio que solo la cercanía excesiva puede provocar. El ruido nunca faltaba. Era el tejido mismo de mi existencia. Radio sintonizando noticias antiguas, perros ladrando a fantasmas callejeros, televisores encendidos hasta la madrugada como faros de soledad. Pero el gato, ese gato, era el silencio absoluto. Era negro, completamente negro. No era el negro de un pelaje animal bajo el sol, con manchas oscuras o reflejos café. Era un negro absoluto, un vacío en el espacio, como si fuera un hueco en la realidad, un parche de nada que absorbía la luz del patio donde solía sentarse. Se instalaba justo al borde de la reja que separaba mi casa de la del vecino del fondo, un límite que parecía vigilar con una devoción casi religiosa. No recuerdo haberlo visto llegar. Un día, simplemente, el espacio que antes estaba vacío, ahora estaba ocupado por esa silueta inmóvil. El vecino se llamaba Don Ernesto, un hombre que parecía hecho de cartón y ceniza, flaco, encorvado, siempre de chaqueta oscura, incluso cuando el verano de Santiago derretía el asfalto. Nunca lo vi con familia, ni visitas, ni amigos. Era una presencia periférica, una sombra que habitaba las sombras. A veces lo cruzaba sacando la basura. Siempre evitaba mirarme directo a los ojos, como si temiera que yo pudiera ver algo que él intentaba esconder detrás de sus pupilas nubladas. Cuando apareció el gato, empecé a notar a don Ernesto de una forma distinta, no porque se moviera más, sino porque el silencio de su casa se volvió más denso, más pesado. El gato no jugaba, no cazaba lauchas, no se lamía las patas, solo observaba. Cada vez que salía al patio a colgar la ropa o a fumar un cigarro para escapar del encierro, el gato estaba ahí, sentado, con la columna perfectamente recta, inmóvil, mirándome. Sus ojos no tenían esa ranura vertical típica de los felinos. Parecían pozos de azabache. No parpadeaban nunca. Una noche, mientras cerraba las cortinas de la cocina, me di cuenta de algo que me erizó la piel. El gato no miraba hacia mi cuerpo. Sus ojos estaban fijos en un punto exacto detrás de mí, hacia el interior de la casa, como si supiera exactamente dónde estaba yo, incluso cuando caminaba en calcetines, incluso cuando contenía la respiración. Intenté ignorarlo. Uno se acostumbra a las rarezas cuando vive en la ciudad, aprende a normalizar lo siniestro para no volverse loco. Pero después de una semana, empezaron los sonidos. No eran maullidos, no eran bufidos, eran respiraciones. Al principio pensé que era el viento pasando por alguna rendija mal sellada, pero el sonido tenía un ritmo, un exhalar bajo, húmedo. Venía del patio de don Ernesto, pero se sentía a centímetros de mi propia nuca. Tenía pausas, tenía variaciones, tenía la cadencia de algo que tiene pulmones, pero que no sabe cómo esconder su presencia, como si alguien respirara muy cerca del suelo, justo debajo de mi ventana. Una madrugada desperté con una opresión en el pecho, esa certeza que no viene de los oídos ni de los ojos, viene del estómago. Algo me observaba. Me levanté, las maderas del piso crujieron como huesos secos. Miré por la ventana del dormitorio. El gato estaba ahí.
sobre la pandereta de cemento que separaba ambos patios, un límite que parecía vigilar con una devoción casi religiosa. No estaba sentado. Sus patas no tocaban realmente el borde. Parecía suspendido, equilibrado por una fuerza invisible. Sus ojos brillaban, no reflejaban la luna, la bebían. Y entonces ocurrió algo que todavía me cuesta describir. El gato inclinó la cabeza. No como lo hacen los animales, lo hizo despacio, demasiado despacio. El cuello se estiró más de lo posible, girando en un ángulo imposible. Sentí que me estaba imitando, o peor, que estaba probando cuánto podía torcerse antes de romperse. Esa mañana toqué la puerta de don Ernesto. Golpeé con fuerza, queriendo romper el silencio del pasaje. Tardó una eternidad en abrir. Cuando lo hizo, solo unos centímetros, el olor me golpeó la cara. Humedad, encierro y algo metálico. «Disculpe», le dije, «su gato se queda afuera toda la noche. Hace ruidos». Don Ernesto no se sorprendió. Me miró como si supiera exactamente lo que yo había visto. «No es mío», respondió. «Pero vive acá», insistí. «Usted le da de comer». Negó la cabeza lentamente. «Está esperando». «¿Esperando qué?» Retrocedió hacia la oscuridad de su casa. «A que lo dejen entrar». Cerró la puerta con cuidado, con demasiado cuidado. Esa noche soñé con pasillos. Pasillos infinitos, bajos, estrechos. El techo casi rozaba mi espalda. Las paredes sudaban frío. Sentía respiraciones detrás de mí, a la altura de mis talones, y uñas raspando el cemento. Cuando desperté, encendí la lámpara. Había marcas en el suelo del dormitorio, 3 surcos paralelos, desde la puerta hasta mi cama, como si algo hubiera intentado afirmarse para no ser arrastrado. El gato ya no estaba solo afuera. Otras noches lo vi moverse, no caminar, desplazarse. Su cuerpo se alargaba, como si tuviera más articulaciones de las necesarias. A veces se detenía frente a mi ventana, abría la boca. No salía sonido, pero sentía la vibración en mis dientes, una frecuencia baja, dolorosa. Dormí con la luz prendida, luego con la puerta cerrada, luego con muebles bloqueando la entrada. El gato seguía ahí, más grande, más definido, como si se alimentara de mi miedo. Don Ernesto dejó de salir. Su casa quedó en silencio absoluto. El gato, en cambio, se veía más completo, y su sombra ya no coincidía con su cuerpo. Esa última noche, el sonido cambió. Ya no venía del patio, venía del pasillo de mi casa. Respiraciones lentas, pacientes. La luz parpadeó. Vi la sombra filtrarse bajo la puerta. Solo vi los ojos, bajos, demasiado bajos. La manija se movió. Uñas, no sobre madera, sobre algo blando. Al día siguiente, encontraron a don Ernesto, sentado frente a una pared, solo, vacío. El gato no estaba. Esa noche dormí. Soñé que estaba sentado, mirando una pared, esperando. Al despertar, había un papel doblado en 4 sobre mi velador. Lo abrí. Tenía un nombre, el mío, y desde entonces, cuando apago la luz, siento algo acomodarse al borde de la cama. No maulla, no ronronea, respira y espera. El último pasajero del metro. Relatos desde el umbral. Cada noche, después de las 11, el metro de Santiago cambia de ritmo. No es una transición brusca, es un suspiro pesado que exhala la tierra. Un cambio de frecuencia que solo quienes habitamos el subsuelo percibimos en la piel.
No aparece en los manuales de inducción ni en los protocolos de seguridad de los turnos oficiales, pero cualquiera que haya pasado una madrugada entre muros de concreto y cables de alta tensión lo sabe. La ciudad se apaga arriba y abajo queda otra cosa. El aire se enfría de golpe, la humedad sube, trayendo ese olor a metal quemado y aceite viejo que parece filtrarse por los poros. Hay menos gente, más eco, más reflejos en los vidrios, reflejos que parecen tener vida propia. Los trenes ya no llegan llenos de cuerpos cansados, sino de silencios densos que se arrastran por los andenes como una niebla invisible. El aire se vuelve pesado, cuesta llenar los pulmones. Los sonidos rebotan distinto. No es solo acústica, es como si los túneles, esos intestinos de la ciudad, estuvieran escuchando cada uno de tus pasos. Yo era guardia nocturno, turno de cierre, asignado a una estación terminal de la línea 5. Una de esas estaciones profundas, donde el silencio es tan absoluto que puedes escuchar el crujido de la estructura dilatándose. Allí el tren llega, se queda unos segundos más de lo normal, suspira aire comprimido y luego vuelve sobre sus pasos hacia la oscuridad del túnel de maniobras. Después de medianoche el protocolo se vuelve un mantra mecánico. Revisión de andenes, cierre de accesos de acero, confirmar que no quede nadie vivo al menos. El último tren pasa a las 23:48. Siempre. La primera vez que sentí que la realidad se deshilachaba fue un martes, un turno mediocre, sin incidentes, una noche común de invierno con el frío colándose por las escaleras mecánicas apagadas. El tren entró al andén casi vacío. Sus luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido eléctrico que me erizó la nuca. 2 personas bajaron, 2 sombras apuradas, evitando mirar a los lados. Las vi salir por los torniquetes, escuchando el clac metálico, justo antes de que se cerraran las puertas automáticas del vagón. Hice el barrido visual, confirmé el vagón final, vacío. El conductor, un tipo de ojos hundidos que nunca hablaba, me hizo la seña desde la cabina. Todo en orden. El tren comenzó a deslizarse, ganando velocidad hacia la oscuridad del túnel de cola. Y entonces lo vi. En el vidrio del túnel, mientras el convoy se alejaba, apareció un reflejo. No era un destello de luz, era una silueta humana nítida, de pie en medio del vagón que yo acababa de jurar que estaba desierto. Estaba allí, donde ya no debería haber habido nadie. Pensé que era el cansancio, meses de insomnio acumulado, o un juego de luces entre el interior del tren y las sombras del túnel. El metro está lleno de trucos ópticos. El cerebro intenta darle forma a lo que no entiende. No le di importancia. Me fui a casa con un nudo en la garganta que atribuí al café frío. La noche siguiente volvió a pasar. Misma hora, 23:48. Mismo tren, mismo vagón. Esta vez me obligué a mantener la calma. Conté. 3 personas bajaron. Las 3 salieron por la salida norte. Mi vista estaba clavada en el último coche. Pero cuando el tren cerró sus puertas con ese golpe neumático seco, vi a alguien más dentro. No se movía, no miraba el celular, no buscaba asiento. Estaba de pie, al fondo del vagón, justo donde el vidrio se curva y la oscuridad del exterior parece devorar el interior. El tren partió. Mis ojos se cruzaron con su rostro deformado por el vidrio en movimiento. Yo juraría que por un segundo su mirada se ancló en mía. No era una mirada de odio, era una mirada de reconocimiento. Quise avisar por radio. Mi mano tembló sobre el botón del talkie, pero algo me detuvo. Una sensación gélida en la base del cráneo. Como si hablar de él fuera romper una regla antigua, un contrato tácito firmado con la sombra. La tercera noche ya no fue coincidencia. Fue una cita. El pasajero estaba allí. Siempre uno. Nunca más. No hablaba, no bajaba en la terminal, no hacía gestos, pero su reflejo, su maldito reflejo aparecía incluso cuando las luces del vagón estaban apagadas. Me obsesioné. Revisé registros del sistema, cámaras que mostraban estática justo cuando el último tren pasaba, bitácoras antiguas, amarillentas escondidas en la oficina del jefe de estación. Descubrí algo que me hizo querer renunciar en ese instante.
En los últimos 10 años, varias estaciones terminales tenían anotaciones similares. Comentarios vagos escritos en los márgenes, guardias pidiendo cambio de turno, conductores solicitando reasignación a superficie sin dar explicaciones, con las manos temblando. Todos coincidían en lo mismo: sensación de ser observado después del último tren. Una noche decidí ir más allá. Me encerré en la sala de monitoreo y seguí el recorrido completo por las cámaras. El pasajero apareció en 3 estaciones distintas, siempre en el último tren, siempre solo. Busqué los nombres de esas estaciones en archivos de prensa. En todas, alguien había muerto esperando el tren. Accidentes, suicidios, paros cardíacos, casos cerrados, olvidados por la ciudad de arriba. Dejé de dormir. Soñaba con túneles infinitos que se estrechaban hasta asfixiarme. Soñaba con trenes que nunca frenaban, con gente de uniforme azul, personas que sentía conocer pero no recordaba haber visto jamás. La madrugada de viernes, el aire cambió. Eran la 1:12. La computadora central emitió un pitido sordo. En la pantalla apareció una alerta roja. Turno nocturno finalizado. No tenía sentido. Mi turno terminaba a las 6. Revisé la planilla digital. Mi nombre ya no estaba. En la lista de guardias activos no figuraba nadie. Pensé que era un error del sistema. Entonces el altoparlante carraspeó: último tren aproximándose. Por favor, manténgase tras la línea amarilla. Pero el último tren ya había pasado. Salí al andén. Las luces parpadearon y quedaron a media intensidad. El túnel exhaló aire caliente, con olor a ozono y tierra húmeda. El tren llegó, más lento de lo normal, casi arrastrándose, como si dudara. Las puertas se abrieron. El vagón estaba vacío, totalmente vacío. Aún así, el reflejo apareció en el vidrio. Esta vez estaba justo frente a mí. Quise correr. No pude. Mis piernas estaban ancladas al cemento. El reflejo levantó la cabeza lentamente. Y entonces entendí. No era un pasajero. Era un guardia. Uniforme antiguo, bordes escamados, credencial borrosa. La foto se parecía demasiado a mí. Ojos hundidos. Ojos de alguien que lleva demasiado tiempo mirando trenes. El altoparlante volvió a sonar, esta vez con mi propia voz. Cambio de turno confirmado. Las puertas se cerraron. El tren se fue. Miré el vidrio del andén. Mi reflejo ya no estaba allí. Ahora estaba dentro del vagón, sentado, mirando hacia afuera. Desde esa noche el metro funciona con normalidad. Los trenes llegan, la gente sube y baja, la ciudad sigue su curso. Pero si alguna vez viajas tarde, si el reloj marca más de las 11 y estás solo en el último coche, mira el vidrio con atención. Siempre hay alguien más, de pie, en silencio, cuidando que todo siga funcionando. Porque el metro no transporta personas cuando la ciudad duerme, transporta guardias de relevo, y alguien siempre tiene que quedarse a apagar la luz. Relatos desde el umbral. En la casa de reposo San Gabriel, nadie muere solo. Eso fue lo primero que me dijeron cuando crucé el umbral de hierro de la entrada. No fue una bienvenida cálida, tampoco una advertencia solemne cargada de misterio. Lo dijeron con una naturalidad que helaba la sangre, con la misma voz con la que se habla del clima, o de la hora exacta en que se sirve el almuerzo. Era una frase heredada de turno en turno, una verdad gastada por los años, repetida tantas veces que ya no parecía un aviso de peligro, sino una costumbre inevitable del edificio. San Gabriel se alza en las afueras de la ciudad, allá donde el asfalto se agrieta y las micros pasan cuando pueden, cada media hora o cuando el destino lo permite. El ruido del tránsito se diluye hasta desaparecer, absorbido por árboles viejos cuyas raíces parecen sostener los cimientos del lugar. Las calles son demasiado tranquilas, de ese silencio que te hace bajar la voz sin saber por qué. El edificio es bajo, de pasillos largos, pintado de un blanco que alguna vez fue clínico y que ahora se ve cansado, amarillento, gastado por el tiempo y los desinfectantes. Yo entré como auxiliar nocturno. Turno de noche.
Ese turno donde los relojes avanzan más lento, donde cada crujido del suelo se amplifica en la oscuridad. De día, el lugar parecía inofensivo. Abuelos sentados frente a televisores sin sonido. Ojos que miraban, pero no siempre reconocían. Enfermeras que hablaban fuerte, como si el volumen pudiera sostener la memoria. Pero de noche, San Gabriel respiraba distinto. Las luces quedaban a media intensidad. Los pasillos se alargaban, y cada puerta cerrada parecía contener algo que prefería no ser molestado. La primera semana fue tranquila. Llamados a deshoras, algún grito confuso, el golpe seco de un bastón cayendo en la madrugada. Hasta que empecé a notar la habitación 17. No tenía nada especial, no estaba aislada, no tenía símbolos religiosos ni advertencias. Era solo una puerta más. Pero en el sistema siempre figuraba como ocupada, y sin embargo, estaba vacía. Pregunté una vez durante un cambio de turno, ¿y la 17? La enfermera jefa no levantó la vista. ¿Qué pasa con esa? El sistema marca ocupada, pero no hay nadie. Ella dejó de escribir. Me miró fijo. No toques esa cama, dijo, nada más. Y se fue. Esa noche, durante la ronda de las 3 de la madrugada, me detuve frente a su puerta. Escuché una respiración, lenta, rítmica, profunda, como alguien durmiendo en paz. Conté en silencio. 1, 2, 3. La respiración se detuvo. Sentí ese escalofrío exacto, el que no viene del miedo, sino de saber que algo te está prestando atención. Abrí la puerta. La habitación estaba vacía, la cama hecha, la ventana cerrada. Pero el aire estaba tibio. Desde entonces todo siguió un patrón. A las 3:17, siempre. El monitor parpadeaba, el reloj se atrasaba 1 minuto, y se escuchaba el sonido, el roce suave de una mano sobre la sábana. Un gesto mínimo, íntimo. Empecé a evitar ese pasillo, hasta que una noche, el sistema activó una alerta. Paciente requiere asistencia. Habitación 17. Entré. La cama estaba hundida, la sábana marcada, como si alguien estuviera acostado de lado. La marca se movió. «¿Señora?», susurré. La sábana se alisó lentamente, como si algo se girara para mirarme. No vi un cuerpo, pero sentí una presencia imposible de ignorar. Salí corriendo. Pedí cambio de turno. No me lo dieron. Días después encontré su archivo. Elena M., 89 años, 27 inviernos en San Gabriel. Habitación 17. Una nota escrita a mano decía: la paciente se resiste a dejar la habitación. Dice que si sale nadie la recordará. Teme que el olvido sea la verdadera muerte. Esa madrugada, a las 3:17, no hubo sonido, solo una frase en mi cabeza. ¿Tú me ves? El monitor cambió. Habitación 17, alta médica confirmada. La puerta se cerró. Al día siguiente, la habitación apareció como desocupada. Esa misma semana ingresó una nueva residente. Le asignaron la habitación 17. Dicen que ahora, a las 3 de la mañana, se escuchan 2 respiraciones. Una tranquila y otra que parece enseñarle a la primera cómo quedarse. Porque en San Gabriel, cuando alguien muere, no siempre se va. Hay lugares donde el olvido pesa más que la muerte, y alguien siempre se queda para no desaparecer del todo. Esto fue Relatos desde el Umbral, donde incluso los lugares de descanso a veces se niegan a soltar a los que ya no recuerdan cómo volver a casa. Relatos desde el Umbral.
La hacienda Los Nogales no figuraba en ningún mapa moderno. No aparecía en el Ministerio de Obras Públicas, ni en el GPS, ni en aplicaciones de ruta. Ni siquiera en las cartas topográficas más detalladas que logré consultar en la penumbra de la Biblioteca Nacional antes de partir. Era como si el valle de Colchagua hubiera decidido tragársela, ocultarla en un pliegue de la precordillera, donde el aire es tan seco que los recuerdos se momifican antes de poder desaparecer. Recibí la noticia de la herencia un martes gris en Santiago. Llovía una lluvia pesada, casi ácida. El abogado, un hombre de piel cetrina llamado Donoso, hablaba como si pidiera perdón con cada palabra. Me entregó una llave de hierro fundido, pesada, fría, tosca, una reliquia de un Chile que ya no existe. Junto a ella, el testamento de mi abuelo, don Ismael Valdivia. Hacía 30 años que nadie de la familia lo veía. En los almuerzos familiares se decía, en voz baja, que se había vuelto cimarrón, que el campo y la soledad se lo habían comido vivo tras la muerte de mi abuela. Pero el testamento no hablaba de tierras ni de ganado, solo tenía una cláusula, escrita con una caligrafía temblorosa, casi febril. Si el viento de Puelche silba por las grietas, Francisco, por lo que más quieras, no intentes callarlo. No busques masilla, ni barro, ni yeso. La casa tiene hambre de aire, y el silencio es el único precio que pagamos por nuestra sangre. Si intentas cerrar sus bocas, ella abrirá la tuya. Conducir hasta allá fue un descenso lento hacia la desolación. Dejé atrás la ruta 5 Sur y tomé caminos de tierra roja y polvo suspendido. Los viñedos verdes dieron paso a espinos retorcidos, a maleza quemada, a una tierra tan cuarteada que parecía suplicar por agua que nunca llegaría. Cuando vi la casona al final de un callejón de álamos muertos, un escalofrío me recorrió la columna. No era una mansión señorial, era un cadáver de adobe y tejas musgosas, sostenido solo por la inercia y por los secretos atrapados en sus muros. Los muros tenían casi 1 metro de espesor. Estaban cubiertos de grietas profundas, como venas en la mano de un anciano o como rayos petrificados. Al cruzar el umbral, el olor me golpeó. No era humedad, no era encierro, era ozono. Un olor metálico, el aire justo antes de que caiga un rayo. Esa noche comprendí que el silencio del campo chileno es una mentira peligrosa. El silencio nunca está vacío, pero en Los Nogales el sonido era distinto, era rítmico. A las 2 de la mañana desperté con el corazón desbocado. Apoyé la mano en la pared y sentí un latido. Tum, tum. No era mío. Venía de los cimientos, como si la casa tuviera un corazón de piedra latiendo en la oscuridad. Es solo el asentamiento térmico, susurré, pero mi voz sonó pequeña, ridícula, de vuelta a mí por los techos altos y las vigas que parecían observarme. Entonces el Puelche comenzó a soplar. Ese viento caliente que baja de la cordillera. Al entrar por las grietas, el aire se transformó. No era un silbido común, era una nota sostenida, un acorde en do menor que hacía vibrar los vidrios, la losa y mis huesos. Sentí que mi cráneo se volvía una caja de resonancia. Tomé la linterna y seguí la vibración por el pasillo. Al pasar frente a un espejo, me detuve. Mi reflejo no era sólido. Mi piel emitía una luminiscencia tenue.
Los bordes de mi cuerpo estaban fragmentados, como una transmisión antigua con interferencia. Toqué mi mejilla, no sentí piel, sentí cerámica. En el despacho encontré un escritorio cerrado. Al forzarlo cayó un diario forrado en cuero. Estaba lleno de diagramas de ondas sonoras y mapas de la hacienda. Una entrada de 1994 decía: "No son fantasmas. Los fantasmas son recuerdos. Estos son frecuencias". La masacre de 1891 dejó una huella acústica en el adobe. El barro graba el dolor. Si no les doy salida con el viento, el sonido me consumirá. El lamento se intensificó. Una sinfonía de gritos afinados me guió hasta el patio interior. Un naranjo seco se alzaba bajo una luna pálida. En el esquinero más oscuro encontré la trampilla. La llave de hierro encajó con un crujido que sonó a alivio. Bajé 12 escalones. El sótano era una bóveda circular perfecta. En el centro, un fonógrafo colosal. La bocina no era de metal común, sino de una plata líquida. El disco era una lasca de obsidiana negra. Miles de rostros microscópicos estaban tallados en su superficie, bocas abiertas en un grito eterno. La aguja cayó. No fue música, fue un coro humano atrapado en un solo grito armónico. La tierra chilena tiene memoria, Francisco, dijo la voz de mi abuelo. Durante la guerra civil, la sangre quedó atrapada en el adobe. Si la casa vibra en la frecuencia correcta, el dolor se convierte en energía, en inmortalidad. Sentí un crujido en mi cuerpo. Una grieta cruzó mi mano. No sangré. Salió polvo blanco. Mis piernas se volvieron translúcidas. Cristales vibraban bajo mi piel. La casa es un condensador sónico, continuó la voz. Cada generación debe entregar un resonador. Tu padre huyó, por eso la casa se cae, por eso yo estoy cansado. Intenté gritar, solo salió una nota pura. Ya no era solo un hombre, era la viga que crujía, era la teja, era el aire caliente entrando por la grieta. Ahora soy el nuevo guardián, una estatua de sal y cristal que vibra en do menor. Si alguna vez recorres los caminos rurales de Colchagua y escuchas un silbido que parece conocer tu nombre, por lo que más quieras, no te detengas, porque la casa siempre tiene hambre, y tú podrías ser la nota que le falta para que la canción del horror nunca termine. Relatos desde el umbral. El llamado entró un martes a las 6 de la tarde. La luz del invierno ya se estaba rindiendo y la oficina se sentía inusualmente fría. Era una voz de mujer, monótona, casi mecánica. Reportaba problemas eléctricos intermitentes en un edificio antiguo del casco histórico. Nada urgente, dijo, pero persistente. El tipo de falla que te vuelve loco. Luces que parpadean cuando nadie toca el interruptor, zumbidos que nacen en las paredes y mueren cuando intentas rastrearlos. Acepté porque quedaba cerca y porque en invierno los trabajos de emergencia se cobran con el recargo de la desesperación ajena. Pero mientras preparaba el bolso de herramientas, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire que entraba por la ventana. El edificio estaba en una calle vieja del centro, una de esas arterias que el urbanismo moderno parece haber olvidado. Allí los números no siguen ningún orden lógico. Saltan del 450 al 490 sin explicación, como si el espacio intermedio hubiera sido devorado por la arquitectura.
Los cables cuelgan entre los balcones como raíces secas, enredándose en gárgolas de piedra que parecen vigilar a los que pasan por debajo. La fachada era de un gris ceniza, con rejas oxidadas que chillaron cuando las toqué. El citófono parecía un cementerio de plástico, con más botones que nombres. Muchos espacios estaban en blanco, otros tachados con saña. Toqué el botón de la administración. Una vez, 2 veces, 3. Silencio. Empujé la puerta por instinto. Estaba inseguro. El pestillo se dio con un clic metálico que resonó en todo el vestíbulo. Un eco demasiado largo para ser normal. El conserje no estaba en su puesto. Apareció recién cuando yo ya estaba a mitad del pasillo, surgiendo de una sombra que no debería haber sido tan espesa. Era un hombre cuya piel parecía tener el mismo color que la pared. ¿Viene por lo del corte?, preguntó, sin mirarme a los ojos. Asentí. Siempre es lo mismo, dijo, mirando hacia el techo. Viene y se va. El flujo no se queda quieto. No supe a qué se refería. Me entregó el llavero de mantención. Era pesado, un anillo de acero con una docena de llaves largas y dentadas. Demasiadas llaves para un edificio de solo 6 pisos. ¿A qué departamento voy?, pregunté. Al del fondo, donde marca consumo, pero no hay nadie. Subí por la escalera. El ascensor llevaba años muerto. Sus puertas estaban soldadas con una rudeza que sugería que no querían que nada saliera de ahí. Cada piso tenía un olor distinto. El segundo olía a humedad y papel viejo. El tercero a comida rancia y especias indefinidas. El cuarto a cloro, un olor tan fuerte que parecía intentar borrar algo más que suciedad. En el 6º piso revisé los medidores. 601, 602, 603, 604. Todo normal, excepto uno. Al final de la fila había un medidor sin número, solo una etiqueta borrosa. El disco metálico giraba con una lentitud hipnótica. Había consumo constante, bajo pero continuo, como si alguien hubiera dejado algo encendido en un lugar que, según todos los planos, no existía. Bajé a pedir los planos. La administradora me recibió en una oficina pequeña, llena de carpetas amarillas. Parecía haber envejecido junto con el edificio. Aquí están todos, del 101 al 604. No hay más. Le mostré el número de serie del medidor. Su expresión no fue sorpresa, fue reconocimiento. Ese medidor siempre aparece en las cuentas, murmuró, pero no corresponde a ninguna unidad habitable. Entonces alguien está usando energía, dije. Tardó en responder. Antes había algo ahí, dijo, finalmente. Antes del rediseño del ala norte. A veces los edificios deciden conservar ciertos espacios. Volví a subir. Esta vez no conté los escalones, conté mis latidos. El pasillo del 6º piso debería terminar en el 604, pero seguía, apenas unos metros más. La luz no alcanzaba hasta el fondo. Allí, casi fundida con la pared, había una puerta, sin número, sin timbre, pintado del mismo color que el pasillo. Probé las llaves. La tercera encajó con una suavidad inquietante. Adentro hacía frío. No suciedad, no abandono. Vacío, pero usado. Había marcas en el suelo donde alguna vez hubo muebles. Una sombra rectangular en la pared, el recuerdo de un cuadro. En el techo una ampolleta desnuda encendida, vibrando con un zumbido constante. En la cocina, el refrigerador estaba conectado, funcionando, vacío. Sentí una presión en el pecho, la sensación de haber entrado en un error de la realidad. En el baño, el espejo estaba empañado. No había vapor, era el rastro reciente de una respiración. Cerré la puerta y me fui. Esa noche soñé con pasillos interminables y planos que se dibujaban solos. Al día siguiente la administradora llamó.
¿Lo revisó bien? El consumo se duplicó anoche. ¿Está segura de que nadie vive ahí? Silencio. A veces los edificios no olvidan tan rápido. Las paredes retienen a la gente que no tiene dónde ir. Volví una última vez. La puerta estaba entreabierta. Había un vaso con agua sobre la mesa. Frío, recién servido. La silla estaba corrida, como si alguien acabara de levantarse. No escuché nada, pero sentí a alguien detrás de mí. Encontré un cuaderno en la cocina. No hacer ruido después de las 2. Si preguntan, decir que ya no estoy. No abrir cuando golpeen. La última frase decía: mientras no figure en los planos, puedo quedarme. Mientras nadie me vea, existo. El mareo fue inmediato. Las paredes parecían acercarse. El espacio se estaba ajustando. Salí corriendo. Le pedí que sellaran la línea, que tapiaran la puerta. Ya lo hicimos antes, dijo. Siempre vuelve a aparecer. Una semana después, me llamaron de otro edificio. Mismo problema. Cuando revisé los planos digitales, vi un pequeño rectángulo añadido en una esquina, sin número. En el margen, con mi letra, había una anotación, mi nombre y una fecha. Hoy. Si te quedaste hasta aquí, recuerda, no todos los lugares están hechos para ser habitados. Algunos solo están esperando que alguien encaje. Esto fue Relatos desde el Umbral. Y no todo lo que no figura en los planos está vacío. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. Prólogo. La semilla de la paranoia. Nunca me había preocupado por el correo. En estos tiempos, el buzón es un cementerio de cuentas vencidas y publicidad de supermercados que nadie lee. Santiago es una ciudad ruidosa, caótica. Los sonidos de los vecinos y del tráfico suelen camuflar cualquier anomalía. Hasta aquel viernes. Eran cerca de las 7 de la tarde. El pasillo del edificio estaba sumido en esa penumbra amarillenta que dejan las luces de emergencia. Cuando entré a mi departamento, el roce de un papel contra el piso me hizo detenerme. Había una hoja blanca, perfectamente doblada en 3, descansando sobre el parquet. La levanté. No tenía sobre, no tenía nombre. Solo 4 palabras escritas con una vieja máquina de escribir, de esas que dejan la tinta apenas corrida. No abras cuando escuches los pasos. Mi reacción fue una risa seca. Una broma de mal gusto, pensé. Quizás el vecino del 402, que siempre se queja del ruido, o algún adolescente aburrido. Pero mientras dejaba las llaves en el mesón, sentí un frío repentino. Esa sensación eléctrica que recorre la columna cuando sabes, sin ver, que algo no está bien. El sonido de lo invisible. Esa noche, el silencio de mi departamento se volvió denso, espeso, como si el aire costara más de respirar. Me senté a ver televisión, pero no registraba las imágenes. Mis oídos estaban atentos a otra cosa. Y entonces, a las 2:15 de la madrugada, ocurrió. Los pasos. No eran pasos normales, eran rítmicos, pesados, pero suaves, como si quien caminara no quisiera ser descubierto, pero tampoco tuviera prisa. Se movían por el pasillo exterior, se detenían, seguían. Traté de convencerme de que era el guardia nocturno o algún vecino con insomnio, pero el ritmo estaba sincronizado con mi respiración. Si yo aguantaba el aire, los pasos se detenían. Si yo exhalaba, el arrastre continuaba. Al día siguiente, la luz del sol no trajo alivio. Antes de salir al trabajo, encontré otra vez el papel bajo la puerta. El mismo, pero ahora tenía una línea escrita a mano, con una tinta negra tan intensa que parecía fresca.
Ahora sabes que me escuchas. Fue entonces cuando la realidad empezó a deshilacharse. En la oficina no podía concentrarme. Al volver a casa, el terror se volvió doméstico. Un libro que dejé en el velador apareció sobre el refrigerador. Una taza que juraría haber lavado estaba en medio del pasillo, vacía, pero con el borde aún tibio. Pregunté al conserje si había visto a alguien en mi piso. Me miró con una mezcla de lástima y sospecha. Dijo que nadie había subido por las escaleras, que el ascensor marcaba mi piso como vacío toda la tarde. La distorsión del tiempo. La tercera noche, ya no intenté dormir. Me senté en el suelo, frente a la puerta principal, con el teléfono en la mano, listo para grabar, listo para demostrarme que no estaba perdiendo la cordura. Los pasos llegaron antes que otras noches. Se detuvieron justo al otro lado de la madera. Sentí la vibración del suelo bajo mis manos. Y entonces, el susurro. Mi nombre, pronunciado con una voz que sonaba como arena deslizándose sobre vidrio. Grabé todo. Cuando el sonido cesó, reproduje el audio. Silencio absoluto. Ni siquiera ruido ambiente. Nada. Como si el teléfono hubiera grabado el vacío de una tumba. Desde entonces, las hojas comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Ya no era una al día. Mensajes que se amontonaban en el suelo. No te des vuelta. Nunca mires atrás. El espejo no miente, pero tú sí. Ya casi es tu turno de leer. El tiempo empezó a deformarse. Mi reloj marcaba las 3 de la madrugada. Horas después, cuando el cielo debía aclarar, apenas marcaba las 3:05. La oscuridad se volvió pegajosa. Yo ya no era el dueño de mi casa. Era un inquilino, de algo que vivía entre los segundos. El encuentro. La quinta noche, la presión en el pecho fue insoportable. Los pasos ya no estaban en el pasillo. Estaban golpeando la puerta. No con las manos, con el cuerpo. Una y otra vez. Grité que pararan. Mi voz sonó ajena. Puse la mano en el pomo. Estaba helado. Tanto que dolía. Abrí de golpe. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban. En el suelo, solo una hoja de papel en blanco. La tomé, entré, cerré con llave. Y en ese silencio absoluto, sentí un aliento en la nuca. No era aire, era respiración. Húmeda, pesada, con olor a tierra vieja. Una voz muy cerca dijo: «Por fin estás listo». No miré atrás. Corrí al baño y cerré la puerta. Pero los pasos no se quedaron afuera. Los escuché en la tina, en el techo, dentro de las paredes. Mi respiración se mezcló con otra, más profunda, justo detrás de mi hombro izquierdo. La condena permanente. Desperté con el sol entrando por la ventana del baño. El departamento estaba impecable. No había papeles, no había desorden. Salí al pasillo. Los vecinos caminaban con bolsas de pan, saludando, ajenos a todo. El mundo seguía igual. Casi logré convencerme de que todo había sido una alucinación. Casi. Al volver a entrar, vi una última hoja bajo la puerta. No estaba escrita a máquina, ni con tinta. Estaba marcada con tanta presión que el papel casi se rompía. Una sola palabra. Siempre. Ahora lo entiendo. No es que alguien entre a mi casa. Es que yo ya no estoy solo en ella. A veces, mientras escribo esto, dejo de teclear. Cierro los ojos y los escucho, caminando detrás de mi silla, esperando. Si estás escuchando esto en la oscuridad de tu habitación, revisa el suelo de tu puerta. Quizás el mensaje ya llegó.
y solo te falta escucharlos. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan dos veces.